Tribunal de Arbitraje, el TAS, en el plazo de un mes. Advierten las empresas generadoras de energía que viene un incremento en las tarifas de luz. El doctor Alejandro Castañeda es el presidente de esa Asociación de Empresas Generadoras de Energía. Doctor Castañeda, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo para ustedes, la mesa de trabajo y los oyentes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando con el tema de las tarifas, doctor Castañeda, otra vez para volver a hablar o seguir hablando de incremento en las tarifas? Néstor, pues mire, esto es un tema puntual, esto es un tema digamos que surge a raíz de una decisión que tomó el gobierno terminando el fenómeno del Niño, y la decisión fue generar, digamos, con las plantas térmicas de forma forzada. ¿Qué significa esto? Que las plantas térmicas no formaron parte, digamos, en los precios de la bolsa, sino que se mandaban a generar, vuelvo y repito, de forma forzada, y entraban dentro de las restricciones, que es un concepto distinto al de la generación. Entonces, eso es lo que estamos diciendo nosotros que va a pasar en mayo, junio, digamos que es solamente un mes que le pasaría a los usuarios, y es un aumento más o menos de entre unos 35 pesos y 45 pesos, dependiendo el tipo de usuario. Y ese es, como te digo, es resultado de esa decisión del gobierno del mes de abril. ¿Eso sería 35 pesos, 45 pesos por kilovatio hora? Correcto, por kilovatio hora, así es. Entonces, un usuario que consume 1.000 kilovatios estaría pagando 3.500 pesos más sobre su factura. Sí. ¿Cuál es el consumo promedio de los hogares colombianos hoy en materia de energía, doctor Castañeda? Para hacer cuentas. Digamos que en los estratos bajos, particularmente en la región Caribe, eso está más o menos del orden de unos 250 kilovatios hora mes. Entonces, ese es más o menos el efecto. Esos 250 multiplicado por los 35, 40 pesos que estamos diciendo. Exactamente. Sí. Ese es el efecto. ¿Solamente por un mes? Solamente por un mes, como le digo, y obviamente pues estamos a la espera de las otras medidas del gobierno que ha anunciado sobre el tema de la opción tarifaria y demás para mejorar el tema tarifario en todo el país. Sobre esa opción tarifaria, sobre la posibilidad de que el Estado se meta la mano al bolsillo y pague el faltante, que son cerca de 4 o 5 billones de pesos, ¿eso ya se concretó? ¿Eso ya se tiene previsto? ¿Ya está la ruta dada? Pues mire, ahí hay dos cosas. La primera es que Findeter lo anunció la semana pasada, que efectivamente ellos ya cuentan con 1 billón de pesos. Usted lo recuerda, en el año pasado, dentro del presupuesto de este año quedó 1 billón de pesos para financiamiento de las empresas distribuidoras y comercializadoras. Se va a adicionar otro 1 billón de pesos en la próxima vigencia, y adicionalmente la Financiera de Desarrollo Nacional pondría 700.000 millones. Estamos hablando de 2.7 billones que se enfocarían en disminuir o eliminar o bajar esa opción tarifaria a los estratos 1, 2 y 3. ¿Qué nos quedaría faltando ahí frente al anuncio que dio el presidente hace ya más o menos unas 4 semanas en Cartagena? Los recursos adicionales para los estratos 4, 5, 6, comercial e industrial, que eso es lo que mencionaba hasta ahorita, de llegar a los 5 billones de pesos. ¿Cómo funciona el tema? Eso es un crédito que daría Findeter y la FDN a las distribuidoras comercializadoras, y luego el gobierno, una vez gestione presupuestalmente el tema y lo gestione desde el punto de vista legal, recompra, digamos, esa deuda, y ahí es donde se vería la disminución de la tarifa al usuario. Doctor Castañeda, pues uno entiende cuando llega el fenómeno del Niño y se secaron los embalses casi hasta por debajo del 29%, que el agua, que eso es el principal insumo para generar energía, se vuelve escasa y por ende su precio sube, y pues por eso se impactan las tarifas que pagamos los colombianos. Pero es que ahora los embalses se están llenando. El último reporte de XM los muestra pasando del 29% a por encima del 40%. ¿Por qué suben también las tarifas de energía cuando están aumentando los embalses, cuando ya no es tan escasa el agua? No, Víctor, el tema, como le digo, es un tema puntual de una decisión del gobierno frente a lo que pasó en abril, frente a la generación que se dio en abril. Es decir, hoy en día, efectivamente, como usted lo dice, el precio de bolsa ha bajado, entonces lo que espera uno es que se refleje esas disminuciones hacia los meses de junio, julio, que es mientras, digamos, se entra en el ciclo de facturación normal. Ahora, recordar también que los precios de la bolsa no es que pesen mucho dentro de la tarifa que nosotros pagamos, dentro de la factura que nosotros pagamos, pesan más o menos entre un 5 y un 7% del total. Entonces, pues digamos que esas fluctuaciones de bolsa no debería ser la preocupación de uno como usuario. Si las empresas que a uno nos representan, digamos, como comercializador, distribuidor, hizo la tarea y tiene los contratos de largo plazo, pues eso es relativamente estable y no debería variar. Entonces, sí van a haber, digamos, como disminuciones desde el punto de vista de precio de bolsa, pero esos efectos de bolsa, como lo hemos venido diciendo en los últimos meses, no son grandes dentro de la factura que pagamos los usuarios.
Por eso lo grande está en el tema, entre otras cosas, de la opción tarifaria, los 2.7 billones para los estratos 1, 2, 3 y 4, 5 y 6 para llegar hasta los 5 billones. Dice usted que todavía el gobierno no ha materializado eso y que se necesita de un crédito de Findeter. ¿Crédito para cuándo y cómo serían puntualmente esos desembolsos de ese crédito, doctor Castañeda? Digamos que es por solicitud ya de los distribuidores comercializadores. Esos créditos, como le digo, es a través de Findeter, más o menos son 2.7 billones. Entonces, el esquema es básicamente, yo como distribuidor comercializador pido los recursos, me los desembolsa Findeter, y esa deuda, digamos que es condonada posteriormente cuando la nación le reembolse a Findeter la deuda que yo tengo. Ese es más o menos el esquema como Findeter lo ha planteado y lo planteó la semana pasada en un foro de Andesco. Entonces, ese es el punto. El punto es, mientras se implementa, digamos, la forma como el gobierno le reembolsa a Findeter, ahí lo que tiene que definir el gobierno es cuándo se vería reflejado efectivamente en la factura esos ahorros que pueden ser del orden de un 15%, como lo hemos dicho desde el sector. Nuevamente alertando con tarifas de energía y con riesgos de apagón. Gracias, doctor Castañeda, estaremos pendientes. Néstor, a usted muchas gracias, muy amable. Desde la Asociación de Empresas Generadoras de Energía, estas son las noticias de hoy, 9:34 minutos.